un comercio electrónico en el interior del país que viene creciendo, que está cada vez más consolidado, que es una oportunidad extraordinaria para que las micropymes, las pymes y los negocios del interior lleguen con su oferta a todo el país. Córdoba. La tarjeta SUBE se implementará en las 6 ciudades más importantes de la provincia. El sistema único de boleto electrónico iniciará su implementación en la capital provincial, que beneficiará a más de 2 millones de personas. Además, se implementará en Río Cuarto, Altagracia, Villa María, San Francisco y Río Tercero. La puesta en vigencia de la tarjeta SUBE estará a cargo del ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, en un acto que se llevará a cabo esta tarde. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bandera en tu corazón, yo quiero verla ondeando, luzca el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, en el sol blanco en tu corazón. Perfume al fino del dolor, así invisible, licor veneno del amor. Está en las pieles, sedas de seda, que guardan hombres en tu corazón. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos, estamos en otra tarde aquí en Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani, en Voces y Contexto. En esta primavera en guerra en parte del mundo, y aquí estamos como en el refugio de esta Buenos Aires, de esta ciudad que tiene lo suyo pero está en paz. Y esta paz es lo que permite que hoy tengamos una muy grata visita, que ya mismo saludamos y presentamos. ¿Cómo estás, Marta Casale? ¿Qué tal, Adriana? Encantada de estar aquí con vos. Bueno, yo me alegro mucho también que hayas venido acá al estudio de Radio Caput, y le contamos a nuestros oyentes que Marta tiene una larga trayectoria académica y periodística y de escritora. Ella es licenciada en filosofía y aparte hizo una carrera muy interesante de artes combinadas, que dentro de un ratito nos va a explicar de qué se trata. Me parece muy, muy interesante. Y la invitamos porque acaba de publicar un libro de cuentos, tu primer libro de cuentos, a pesar de que tenés una trayectoria como escritora e investigadora. Claro, sí, mi primer libro de ficción, de cuentos, donde me sumerjo de lleno en la literatura, porque todo el resto había sido como producción académica más que nada, ¿no? Y si bien siempre escribí, siempre desde chica, nunca me había atrevido como a juntar todo. A publicarlo, claro, a exponerse. El libro, les cuento que se llama Un cielo oscurecido. Son 17 cuentos, yo lo leí, por supuesto, y tienen, me parece, como una característica, tienen como una
prolija resolución. Los cuentos no son muy extensos y me parece que, bueno, que eso también es una maestría, ¿no? Porque condensar en pocas páginas una historia, un relato, es realmente un arte. Ay, bueno, no sé si para tanto, pero sí, bueno. Sí, yo humildemente también creo que sí. Gracias. ¿Y cómo fue que, cuál es la temática que te inquieta, o si tuvieras que, bueno, cada cuento es distinto, obviamente, pero yo creo percibir un hilo conductor? ¿Cuál es el que vos descubrís o el que vos identificás en tus textos? Hay como dos cosas. Primero, todos fueron escritos en pandemia, y yo creo que parte de ese humor, de esa desesperanza, de ese encierro, se colaron en los cuentos, que, como vos decís, tienen distintos personajes, no tienen relación unos con otros, son distintos temas, pero hay como un algo más existencial, si se quiere. Sí, y hay algo de lo bueno, lo que yo percibí, ¿no? Sí, lo leí en distintos días, no lo leí todo de corrido, pero hay como una idea de la ansiedad o del honor resuelto, o de situaciones que un poco mortifican, ¿no? Sí, por de pronto es como una vuelta de tuerca sobre el realismo, que a veces está medio bastardeado, ¿no? Lo de todos los días parece no ser interesante. Sí. La emoción o los problemas más cotidianos. Y entonces mi intención también era rescatar, porque a mí me llega eso, ¿no? Esas emociones más simples, esos problemas más cercanos. Y sobre todo también creo que lo que tienen en común es como un acento en las vísperas, donde pasa algo, pero sobre todo nos concentramos en el momento previo a ese instante que puede cambiarlo todo, como dice la tapa del libro. Claro, sí, es cierto. Sí, y pensando, aunque no es la única referencia, obviamente, en la época de la pandemia, que fue un periodo, yo digo, como un periodo de excepción para la humanidad, ¿no? Y me parece que esa introspección y ese algo también de inquietud que nos atravesaba, esa incertidumbre, ¿no? Que nos atravesa. A pesar, bueno, les digo a nuestros oyentes, los cuentos no hablan sobre la pandemia. Para nada, nada, no. No, por eso digo que es como un humor que se cuela y que tal vez es asimilable a cualquier situación límite, que eso fue la pandemia, ¿no? Nos puso frente a algo que nos sacaba del quehacer cotidiano, de lo que considerábamos normal, de un futuro, no, acá en la Argentina nunca tenés el futuro asegurado, pero en cierta medida previsible, sí. ¿No? No era, claro, el futuro no era una pregunta acuciante de la existencia, ¿no? Que me parece que todos fuimos atravesados por eso, ¿no? Con mayor o menor intensidad, con mayor o menor suerte o mayor o menor salud. Yo creo que esa incertidumbre y esa perspectiva realmente de la muerte, y por otro lado del gran aislamiento, ¿no? Y el hecho de que todo puede cambiar de un momento para otro, que creo que es una sensación o una idea que de alguna manera nos perdura en nosotros, ¿no? Porque hay como una manera de vivir el tiempo post-pandémico distinto a como se vivía antes. ¿Vos pensás? Sí, yo creo que sí, que hay como otra urgencia, un deshacerse de aquellas obligaciones, que no tomarse tan en serio determinadas cosas que antes uno se tomaba, parecía que se jugaba la vida en eso, y la vida descubrimos pasado por otro lado. Claro, y también el hecho de que algo puede no ser. Algo puede no ser, sí, perfecto, sí, es esa la sensación, sí. Y esto del orden de lo inquietante es lo que trato en general, incluso lo que escribo post pandemia y lo que escribía antes más desprolijamente, pero que escribí desde siempre, es esto del orden de lo inquietante, ¿no? Claro. Algo que no te tranquilice, sino que te lleve a pensar. Claro, y yo pensaba en los distintos protagonistas de los cuentos, ¿no? Y mujeres protagonistas, como algún grado de, no sé si de desesperación, pero sí de ansiedad, ¿no? Sí. Lo vi como un hilo que iba enlazando todos los cuentos. Sí, estoy de acuerdo, sí. Igual, más allá de eso, lo que yo veo en la recepción, lo que yo percibo, es que cada uno, bueno, en este caso nosotros coincidimos, pero a veces tengo devoluciones que me sorprenden, que para mí no pasaban y que son totalmente válidas. Claro, eso es maravilloso, ¿no? A mí me rompe la cabeza. Claro, porque aparte, sí, a mí me pasa mucho también eso, como que
sobre todo por ahí cuando uno comparte, como vos decís, como que las miradas se van ampliando y se van completando justamente con la mirada del otro, y es como que se construye una cosa, un algo distinto. Sí, absolutamente. Es ese puente que tendemos y que no termina de ser puente si no hay alguien del otro lado. Claro. Sí, entregándose también, entregándose a la lectura, entregándose a la interpretación, corriendo el riesgo, digamos, del mundo que vos proponés. Sí, también como una actitud receptiva, ¿no? Sí. Y eso, pensando en este momento o en estos últimos años, como que la lectura también demanda un tempo diferente, ¿no? Hace un ratito hablábamos del celular y que es distinta la forma de comunicarse a través de las redes y qué decir de la lectura, ¿no? Hoy escuchaba a una persona decir que no podía leer porque no podía darse el tiempo, la demora necesaria como para recorrer un texto en forma secuencial, no cambiando de pantalla, abriendo ventanas. Y sí, realmente creo que la lectura es una forma de recuperar un tiempo interno, que sería bueno que más allá de todo uno no perdiera, porque ese es el tiempo de reflexión. Y poder sumergirse en algo, pero de lleno, que a veces estamos tan acostumbrados a, como vos decís, a pasar de página virtual, digamos. Sí. El libro te exige eso, ¿no? Sí, y existe como la ilusión de... yo lo veo, ¿no? Lo observo. No digo que a mí no me pase, pero bueno, por una cuestión etaria no nos pasa con la misma intensidad. Tenemos la ilusión de estar en muchas partes a la vez, pero en realidad es como que no estamos en ninguna. Claro. Así que bueno, estos desafíos, por un lado de las tecnologías y por otro lado de las viejas tecnologías como son la lectura, ¿no? Claro, digamos, el riesgo de realmente habitar algo. Yo lo que había notado en el ámbito académico y también en algunos compañeros que escriben, que por ejemplo por esta cuestión del tiempo hay escritos, hay textos que llevan el tiempo de lectura entre paréntesis, ponele debajo, ¿lo viste? Sí. Y digo, qué terrible tener que saber por anticipado cuánto nos va a demandar para ver si podemos otorgarle esos 5, 10, 15, 20 minutos que pueda requerir la lectura, ¿no? Sí, y a veces menos, ¿no? A veces son los minuto textos y medio, digamos. Sí, minuto y medio, como vos decís, sí, caramba. Bueno, y Marta, ¿cómo se puede adquirir tu libro? Mira, el libro está publicado por Editorial Duncan, por lo tanto está en la editorial, que queda acá en Ayacucho al 300, también en su librería virtual, está en Mercado Libre, está en Amazon, ahí en euros, o sea, no se los recomiendo. También está en Las Perlas Rojas, que es una librería que se especializa, que a mí me causó mucho placer que el libro pudiera formar parte de su catálogo, pues se especializa en obras de autoras mujeres. ¿Cómo se llama la editorial? Las Perlas Rojas. Es una librería en Rodríguez Peña, el 700. Sí. Sí, qué bien. Bueno, tenés como un amplio arco de difusión del libro. Sí, la editorial se está ocupando y bueno, vemos que se está un poco ¿Hiciste moviendo. Varias presentaciones del libro ya? Presentaciones no, digamos, hice mucha difusión, presentación hice una sola cuando apenas salió el libro. Y no fue abierta para nada, sino que fue de alguna manera como un núcleo cercano, no necesariamente amigos, pero sí cercanos, de gente que estaba para mí relacionada con el libro, no porque haya formado parte de su escritura, pero de ese tiempo de pandemia, sobre todo eso. Yo quería rodearme de esa gente que amorosamente me había contenido de diversas formas, a veces muy lejanas. Pero me había contenido en el tiempo de pandemia, así que fue una fiesta íntima, digamos, y después sí hubo difusión y hubo reuniones, pero no hubo así una presentación formal como me había propuesto la editorial. La verdad que no. No pregunto por qué. Bueno, porque sería una segunda instancia y yo en ese momento no tenía, por de pronto tenía mis vacaciones en el medio, claro. Hubo una operación, o sea, hubo cosas circunstanciales como una operación de urgencia que me alejó como un mes de todo y se fue postergando y yo no tenía armado como un mailing como para decir, bueno, invito a esta gente con el ámbito realmente de difusión, o sea, mirando a un futuro. Mi presentación fue más que nada mirando al presente, digamos, a este grupo.
grupo, ¿no? Claro. Y bueno, ya que hablamos de la pandemia, Sí. porque en forma, no sé, voluntaria o consciente o no, yo el otro día pensaba, bueno, que la pandemia para el programa, para Voces y Contexto, también fue como un hito, porque durante el tiempo prolongado de pandemia, nosotros seguimos haciendo el programa, Caput siguió transmitiendo, y hice muchísimos programas grabados con personas, encantadoras, que no conocía personalmente, Claro. y algunas personas que estoy conociendo ahora personalmente, ¿no? Y fue una época, un periodo muy laborioso, de mucha expectativa, de mucha incertidumbre, como dijimos recién, pero también de explorar en ese tiempo extraño, ese tiempo nuevo, otras alternativas de comunicación. Sí. ¿Cómo viviste vos la pandemia? Porque creo que ese para sentido, todos sí. fue como un parate obligado. Sí, fue Yo tengo una imagen, pienso el pájaro que se quedó volando, que se quedó suspendido en el vuelo, detenido, Sí, ¿no? Sí. Yo me dediqué a abrir ventanas, digamos, ventanas virtuales, un poco como decís vos. Hice muchos talleres, también, por eso mi producción literaria, digamos, creció, porque hice millones de talleres. Hice talleres de lectura también. Yo necesitaba estar con gente y la computadora era como una ventana al mundo. Y me pasaron cosas rarísimas. Por ejemplo, Ana Padilla, la actriz, yo la tenía como contacto en Facebook, pero no la conocía. Sí habíamos coincidido en algún estreno, pero yo no me había ni atrevido a acercarme, porque además yo tengo cierta timidez para eso y no me presenté quién era. Pero a los 3 días de empezada la pandemia, mi perro tuvo un problema y yo sabía que ella es muy amiga de los animales, y de hecho en pandemia formó una red de protección de animales y demás. Así que me dirigí a ella, Bien. una persona que no conocía, para que me ayudara, porque yo tenía a mi perro con una mancha horrible que no sabía qué se debía, y no se podía salir, y no se podía hacer nada, y ella me ayudó. Y después, cuando se fue abriendo un poco el panorama, yo la fui a ver al teatro y era la primera vez que salía al teatro, porque además ella hacía Soñé en el teatro, en la vidriera del teatro, el Tadrón, con altoparlantes a la calle y con el público en la calle. Un espacio muy interesante. Absolutamente, pero además lo habían puesto de tal manera que estaban las butacas, y entre butaca y butaca donde podías sentar había un maniquí que ocupaba ese lugar para que no estemos encimados. Y después que terminó la función, la fui a ver y en ese momento no te podías abrazar, así que te agarraba de las manos. Y fue un momento de tanta comunicación que a partir de ahí siempre me presenté no como la responsable del espectador compulsivo cuando iba a ver un espectáculo, sino como la mamá de Mostaza, que es el nombre de mi perro, digamos. Qué bien. Bueno, ahora que hablas del espectador compulsivo, Sí. esa es otra de las cosas que me gustaría mucho que hablaras, porque vos además sos como una periodista cultural, tenés un blog muy interesante y haces un análisis, bueno, no necesariamente le tengo que poner este nombre, pero vos haces análisis e investigaciones culturales, y me parece que es un amplio campo súper interesante. Contanos qué es el espectador compulsivo, que desde ya les recomiendo esa página. Gracias. Que además la hace toda ella y es muy, muy interesante. No solamente las críticas, sino, bueno, hasta la diagramación, la estética, los temas. ¿Qué es el espectador compulsivo? Vaya título, ¿no? El espectador compulsivo, sí, me trajo muchos problemas, por eso de compulsivo, y además porque el espectador, como con algún aditamento, es el nombre de algunos libros, de muchas publicaciones. Está el espectador imaginario, el espectador, el diario El Espectador, o sea que es un problema para los buscadores. Pero bueno, la primera idea apareció en el 2011, un poco a raíz de un desprendimiento de mi actividad académica. Busqué algo como un espacio propio en el que yo fuera como mi propio jefe, digamos, y que a su vez me permitiera explayarme. Es el sueño dorado. Es el sueño dorado. Más que en ese momento había como conflictos en la facultad, así que yo dije, bueno, esta es mi oportunidad de publicar lo que quiero. ¿En qué facultad como quiero. vos sos investigadora?
Yo soy en Filosofía y Letras, mi carrera que es Artes Combinadas, es una de las tantas carreras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que está en Puan, digamos, ¿no? Sí. Que es conocida por Puan, digamos. Por Puan, sí. Más que por Facultad de Filosofía y Letras, por la Facultad de Puan. Sí. Y lo empecé así, además quería algo de divulgación, donde yo obviamente soy una sola y van a influir mis conocimientos y qué sé yo, pero que pudiera llegar al público en general y que fuera orientativo para antes de ver una película o una obra de teatro, más o menos supieran de qué trataba o si iba o no iba, era compatible con las expectativas de ese público determinado. Y sobre todo que me pudieran discutir, me encanta que me discutan, digamos, o sea, que no se dejen apabullar. Así que así surgió El Espectador Compulsivo. Fundamentalmente hice algo de televisión, pero fundamentalmente cine y teatro, y los estrenos sobre la cartelera actual, digamos, ¿no? Claro, sí. Y me interesa que comentes a nuestros oyentes qué es esta carrera de artes combinadas. Sí, porque es medio como una incógnita para todo el público, porque un colega decía que le habían preguntado una vez si tenía que ver con las artes marciales, ¿viste? O sea, no se imaginan que es algo teórico, nosotros somos teóricos hay como 3 áreas fundamentalmente dentro de las áreas de las artes combinadas, que es teatro, cine y danza. Yo soy licenciada. ¿Las artes visuales? No, porque, digamos, la licenciatura es en artes y tiene como orientaciones. Ajá. Yo pedí que en aquel momento era optativo, si vos querías, eras licenciada en artes, y si querías, pues te ponían la orientación que es licenciada en escénicas. No artes visuales, porque artes visuales sería otra cosa. Lo que yo pensaba, artes escénicas. Artes escénicas sería como una concepción del teatro, sí, claro, más ampliamente, porque el teatro ha ido variando. Sí. Hemos tenido hasta en pandemia teatro televisado. El streaming famoso. Claro. Que no satisfacía a nadie, pero bueno, era un buen paliativo. Era una manera de estar, y además una fuente laboral, porque esto tiene, digamos, un impacto en la economía muy grande. Entonces, sí, hay momentos donde si vos tenés que afrontar una pandemia de 3 meses, una cosa, y entonces, bueno, podés mantenerte firme en convicciones tales como en el teatro, solamente en la sala de teatro, pero si te tenés que mantener un año, lamentablemente, sí, tenés que aflojar ciertas cosas, y hay consumo para todo, y después volvimos al teatro, sí, y el teatro no se bastardeó por esa época en que cada uno abrió su ventana de su casa, claro, y hizo una cosa más casera. Sí. Marta, yo te interrumpí, estabas comentándonos qué eran las artes combinadas. Bueno, la carrera de artes tiene 3 ramas, una es la plástica, la otra es la de música, y la tercera es de artes combinadas, que tiene a su vez como esas 3 especialidades. A mí lo de la danza me parece muy específico. En general, las personas que hacen, o los investigadores que escriben sobre danza a nivel académico, tienen formación en el quehacer de la danza. Y yo ahí, no me atrevo. En la parte de cine, bueno, más ampliamente lo que sería el audiovisual, y ahí también entraría en cierta manera la televisión, porque el análisis de los discursos audiovisuales se presta para todo lo que es el aparato televisivo, ¿no? Pero nada más es eso, digamos. Claro. Además somos teóricos, mucha gente que viene del quehacer se quiere sumergir en la teoría. Y esto es algo que es admirable en la juventud, porque no se han quedado solo con la práctica de la profesión, de actor, de actriz, o más específico, de director o de dramaturgo, sino que han profundizado en lo que es la teoría. Claro, en esas bases, sí, en esas bases teóricas que realmente son como una estructura estética también, ¿no? Para entender. Sí, abre, como decíamos, abre el panorama, ¿no? Entonces te redunda como en cierta profundidad en el quehacer, lógico. Claro. Todo lo que uno sabe, todo lo que uno puede agregar como experiencia, incluso teórica, enriquece. Claro. Y bueno, ¿y tu página, cómo pueden nuestros oyentes consultar El Espectador Compulsivo? El sitio se puede acceder por 2 caminos. Uno es elespectadorcompulsivo.com, que es un camino como un atajo, porque el sitio está en la plataforma de WordPress. Claro, entonces realmente el sitio es elespectadorcompulsivo.wordpress.com.
pero también tengo ese camino. Claro, sí. Sí, porque es más es más fácil de memorizarlo, claro. Y hace muchos años que tenés Hace fuerte desde el 2012, o sea, hace 10, 11 años, sí. Sí, porque al principio empecé como muy tímidamente, después pasé una época de mucho furor, donde quería cubrir, por ejemplo, todos los estrenos cinematográficos, entonces eran 7 y yo moría, porque está todo hecho a pulmón, como vos decías, soy yo sola. En los momentos que quise expandirme no me dio resultado, digamos, claro. Así que preferí continuar así. Y después, bueno, fue como achicándose en las expectativas mías de quererlo cubrir todo, claro. digamos. Sí, lo que pasa que si uno quiere cubrir todo, es como que, no sé si no puede, pero tampoco, es decir, lo extensivo a veces redunda en contra de lo intensivo, ¿no? Sí, de la profundidad, estoy de acuerdo. Sí. Sí. Así que, bueno, y aparte no todo, que después vamos a hablar de este tema, que no todo es pasible de análisis y de crítica, punto, que valga la pena. Claro, es cierto, yo me acuerdo una vez que en una película escribí, por ejemplo, un párrafo, me dijeron, no, pero es muy poco, me decía un lector. ¿Pero podés escribir más? No, la verdad que no daba para más. O sea, hay películas que sí, que podrías escribir hojas, aún en este nivel de análisis de la crítica, que no es tampoco tan interpretativa o tan profundo. Sí. El blog es de carácter de, digamos, con una idea de difusión. El nivel es de divulgación, sí. No es... Es de divulgación, claro. No, que mi intención es que, obviamente yo tengo mi manera de escribir y esto no lo puedo evitar porque soy yo, digamos, es la misma persona, digamos, la que escribe ficción y a veces salen palabras medio raras, que la que escribe el blog, que la que escribe a nivel académico, pero trato que se entienda y si doy herramientas teóricas, trato de explicar a qué me refiero, ¿no? Claro. Porque tampoco, digamos, como es orientativo antes de ver la película y no es ese análisis como más profundo que puede llevar a querer al lector profundizar sobre algo que vio y que ya sabe, entonces profundizar en interpretaciones, profundizar en recursos, sino que es orientativo, entonces tampoco trato de que sea muy largo ni muy específico. Claro, demasiado exhaustivo, ¿no? Claro. Claro, qué interesante. Y tenés muchas entradas. Sí, tengo muchas. Claro. Sí. Sí, porque hace muchos años que... Tengo, hoy en día además depende de la actividad, cuánta actividad académica tenga, o por ejemplo ahora que estoy con el libro, entonces está ahí todo como una campaña de divulgación, pero por lo menos una entrada semanal, la subo a las veces que eran 2, una de cine y una de teatro, según haya espacio y tiempo, y hubo veces que había más. Claro. Bueno, así que ya están nuestros oyentes orientados para consultar el blog de Marta Casale y aparte, bueno, supongo que también les va a resultar interesante leer su libro de cuentos Un cielo oscurecido. Ahora le vamos a pedir a nuestro operador si nos hace escuchar el tema musical que preparamos para hoy, que como hace varias semanas... Esta semana también musicalizamos con un tema interpretado por Facundo Ramírez que integra su nuevo álbum.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput. Para nuestro presidente, voto al candidato Sergio Massa. Pasan cosas. Porque demostró a lo largo de todo su trayecto de gestión ser operativo, capaz, hábil, actuó con firmeza, convicción, audacia. De San Rafael Mendoza, de Puerto Madryn, Chubut, de Rosario, Santa Rosa La Pampa. Porque en un momento tan complicado como este, él apuesta al país, a sus recursos y a su gente. La escuela es pública, donde los hospitales van a ser públicos. Bueno, en lo emocional es simpático, es cordial y tiene el buen humor argentino que necesitamos tanto. Yo creo y mi familia en que son los que van a defender al pueblo argentino. Voy a votar a Massa. Mi voto es para Sergio Massa. Radio Caput. Por la paz social, por la democracia y por seguir bien adelante con nuestros derechos. El eje de la data. Otra lectura es posible. El eje de la data. Y si no la quieren ver, que se mejoren. El eje de la data. Lunes a las 4 de la tarde. En Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Volvemos, aquí estamos con Marta Casale, autora de este libro que nos convoca hoy, Un cielo oscurecido. Y antes de continuar con nuestra charla, las dos queremos mandarle un mensaje y un cariño y un saludo y un agradecimiento a María Richidere. Así es, que también nos mandó un mensajito y que está ahí siempre al pie del cañón. Que está al pie del cañón y es la que nos dio la idea o me dio la idea de invitarla a Marta al programa. Bueno, muy, muy buena idea. Muchas gracias, María. Gracias. Seguimos con nuestro programa. Y Marta, me interesa conocer tu opinión con respecto al estado de la crítica actual. Nosotras que vamos mucho al teatro, que nos gusta el cine, el teatro, que a veces leemos críticas. ¿Cómo ves vos el panorama de la crítica? A veces veo que hay como una crítica, bueno, a ver, no, yo te lo digo, no sé si está bien. Tíramelo. Veo como que hay una crítica, por un lado muy superficial y por otro lado muy complaciente, pero bueno, es mi punto de vista subjetivo, como suelen ser los puntos de vista. ¿Cuál es el tuyo, Marta? Sí, un poco hay de todo, ¿no? A veces me sorprendo por críticas que se suponen profesionales, porque están en los grandes medios, que son bastante superficiales o que se limitan a contarte, a relatarte la obra de teatro, la película, que es lo primero que te enseñan que no tenés que hacer, digamos. Y al lado de eso, que también es sorprendente, está también la sorpresa de jerarquización o democratización, como quiera llamarlo, de una actividad crítica del espectador común,
del espectador que no tiene una preparación especial, pero que se manifiesta como espectador simplemente, desde el derecho que nos da haber visto una obra. Sí, y también por por la facilidad, entre comillas, que nos dan las redes sociales. Absolutamente, este es un fenómeno de las redes sociales que tiene sus pros y sus contras, porque en determinados ámbitos, pues en esto no, porque de alguna manera cualquiera que vea algo puede estar habilitado, después el lector o el público elegirá, bueno, qué crítica quiero, qué herramientas pretendo en el crítico, qué comunión con mis ideas, esto también puede ser, o con el medio, digamos, pero hay como de todo y está bien, pero por otro lado no hay como una autoridad detrás de todo eso, ¿no? O algo que te enseñe, que te ayude a crecer en la lectura. Claro. Sí, yo también observo que a veces las críticas son tan superficiales que se remiten a es extraordinario, no te la pierdas, es excelente, no podés dejar de verlo, y eso y nada es bastante parecido, ¿no? Claro, si no está justificado por qué a vos te parece, por más que sea una opinión personal, pero bueno, sí. ¿Por qué? Y ahí es donde se nota el andamiaje, las herramientas que tiene el crítico. Toda crítica es valorativa y esto, bueno, puede no gustar mucho a veces, ¿no? Somos mal vistos desde el quehacer, digamos, pero hay que justificar desde una cierta teoría o desde un cierto criterio, si no querés teoría. Claro, sí. Hace unos días hablábamos con un grupo de amigos con respecto a esa variación que hubo desde las críticas, digamos, despiadadas, que a veces llevaban a que una obra, por ejemplo, bajara de cartel por una crítica despiadada, a esta otra actitud como que todo es bueno y que todo merece verse. Pero a mí me parece que siempre está el criterio personal. A mí me pasa a veces que voy a ver cosas que tienen una mala crítica, porque yo estoy segura que me van a gustar. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, con la película nominada o elegida para representarnos en los premios Oscar, Los Delincuentes. Yo no estaba muy decidida a ir al cine porque es una película muy larga y en general cuando son así largas es porque tiene en algún desfasaje, en algún punto de su estructura se produce. Es muy difícil mantener la atención constante durante 3 horas, el interés, el suspense. Pero bueno, la había dejado ahí hasta que me llamó una colega y me dijo, se tomó la molestia de llamarme, me dijo, no vayas porque es no me gustó, es larga, es aburrida, no debería haber sido elegida para los Oscars. Me dijo todo eso acerca de la película y yo en ese mismo instante, yo sabía quién era el director y esto era atractivo, Rodrigo Moreno es un excelente director. Pero esta confrontación con su parecer, porque yo sé que ella necesita películas con un conflicto fuerte, por ejemplo, con lo cual gran parte del cine contemporáneo queda fuera, pero hay mucha gente que quiere eso, no quiere escenas transicionales, le molestan los planos descriptivos, y todo eso a mí me atrae. Claro. Entonces, por la contraposición, lo primero que hice fue verla, digamos. Claro, sí. Y bueno, es un excelente criterio, ¿no? Yo creo que uno elige alguien que lo guíe cuando sabe más o menos que anda por los mismos caminos que uno, que tiene un bagaje parecido, una manera de encarar la obra parecida. Entonces elige eso, no porque ese crítico sea mejor que otros, sino porque el que más se adecua a las expectativas de la persona. Es un criterio muy válido. Y después el otro criterio es el personal, el del gusto personal como espectador, ¿no? Sí, me parece que es válido y como vos decís, en este momento hay como una democratización, entre comillas, a través de las redes en que todos tenemos la posibilidad de expresarnos o creemos que tenemos la posibilidad de expresarnos. Hay una cierta como habilitación, ¿no? Sí, la posibilidad existe. Después lo que hagas vos con esa posibilidad es otra cosa, ¿no? Lo que quieras hacer o lo que puedas hacer, lo que te dé, digamos, tu bagaje cultural para hacer. Claro. Y también hay un público que tampoco pretende demasiada profundidad. Esto que hablábamos de la lectura, de la rapidez, de no consumir demasiado tiempo. Yo he visto, digamos, páginas o perfiles que se dedican a contar una película en 5 minutos. ¿De qué trata esa película?
cuando eso hará, digamos, referencia al argumento, que muchas veces no es significativo. Claro. Hoy hablábamos de eso antes de entrar al aire, ¿no? O sea, ¿en qué medida esa condensación del argumento te da una idea de lo que después es la obra cinematográfica o la obra teatral? Claro, sí, y eso uno lo ve en el teatro, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una puesta de una obra de la que se han hecho otras puestas y bueno, el tema, bueno, supuestamente sí se respeta el tema, la dramaturgia, el texto, pero después lo que ocurre en el escenario puede ser una cosa absolutamente totalmente distinta, ¿no? Y es lo que es bienvenido, ¿no? Claro. Es una de las cosas que se juzgan en el momento de juzgar. Claro, sí, sí. Como que no hay un canon fijo que decir, bueno, es así. Y sobre todo lo vemos en este momento, bueno, como que suponete este año, el año pasado, se hizo mucho sobre Lorca. Se visitó, se revisitó, se abundó y se abusó. Sí. Me parece a veces con una suerte diversa, ¿no? El tema lorquiano. Sí. Y me parece que bueno, eso puede ser como muy rico también, o puede también ser como una cuestión de moda. Bueno, porque estamos en un año determinado, ¿no? Sí. Sí, todo depende de cómo es tomado el tema, cómo es visitado o revisitado Lorca, y que no sea tan exhaustivo que ocupe toda la escena porteña, digamos. Claro. A mí lo que siempre me maravilla y me parece que no somos demasiado conscientes de toda la actividad teatral, fundamentalmente teatral, que hay en Buenos Aires, las miles de propuestas, los miles de espacios, los elencos, desde los elencos más prestigiosos hasta aquellos que hacen todo con sudor y lágrimas y están abriendo ese camino. Es maravilloso y no creo que haya muchas ciudades, capitales del mundo que tengan esta variedad a nivel teatro. Variedad y también calidad, ¿no? También porque calidad. Yo hablaba ayer justamente con una persona de este ámbito y no solamente que hay mucho, sino que hay mucho muy bueno. También hay de lo otro, obvio, pero bueno, hay 500 estrenos por año en Buenos Aires. Y mucha gente formada, o sea, hay poca improvisación. Puede haber gente que recién empieza, que está empezando a experimentar, pero en general son todos los partícipes del hecho teatral están formados, tienen algún tipo de formación. Sí, sí, sí. Y eso eso redunda en la calidad, obviamente. Sí, y aparte vemos también trayectorias, personas con una trayectoria muy larga, a lo mejor desde muy jóvenes empezaron a hacer teatro y siguen haciéndolo. Además de otras actividades, porque la verdad que son pocos, lamentablemente, los que pueden vivir de esta actividad. Absolutamente. Así que es un raro fenómeno que, bueno, ya hemos conversado con otros teatristas y gente ligada a la temática, ¿no? Que bueno sería que hubiera políticas públicas, aparte de la ley de teatro, que permitiera como un desahogo, incluso como una super jerarquización de esta actividad que es bastante poco común en otras capitales, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Así que bueno, ahí habría como una cantera para seguir trabajando. Sí, para seguir. Marta, leí en una de en una página, no me acuerdo exactamente cuál, ahora vos me vas a decir. Sí. Un artículo, una investigación muy interesante que hiciste y que publicaste acerca de los realities. Sí, que me parece súper interesante la mirada desde el plano teórico y académico de ese, entre comillas, fenómeno. Sí, un artículo publicado en la Universidad de Palermo sobre los reality shows y cómo se da el fenómeno ¿no? Desde el punto de vista de la violencia, sobre todo como un ejercicio televisado de la violencia simbólica y física. Y también ver, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ver en estos participantes que se supone que compiten por un premio y que a su vez venden, entre comillas, y no entre comillas, su vida privada, la exponen a cambio de un cierto sueldo, ver trabajadores. Esto es un poco también lo que se había planteado. ¿Hasta qué punto estos partícipes son trabajadores en tanto que dan un producto y participan en el quehacer de algo que va a redundar en dinero? Claro, en una especie de industria.
Claro, sin nada menos ni nada más que la industria televisiva. Así como antes hablábamos de la industria cultural y también de un trabajo que está invisibilizado, porque el arte se le da como muchísima más jerarquía que a otros tipos de oficios o de trabajo, pero tiene todas las contras también de no ser considerado un trabajo. Claro, algo sí, digno sí. de una remuneración, y de una sí. remuneración digna. Entonces lo que analizaba el artículo era este fenómeno que fue variando un poco, creció, digamos, nació a fines del siglo pasado, más o menos apareció en diversos lugares del mundo al mismo tiempo. En forma sincrónica. Sí, y con distintos formatos, pero todos los hay de encierro fundamentalmente, tipo Gran Hermano, Expedición Robinson, que en Estados Unidos se llamó Survivor, que trataba de juntar un grupo de personas, encerrarlas y vender ese encierro, ese no hacer nada, el ser la vida misma, como eso precisamente. Bueno, poder espiar al prójimo en su vida más cotidiana. Entonces se da como género, como una cruz en lo que eran los programas que ya estuvieron antes, digamos, le antecedieron, como pueden ser todos los programas de telerrealidad, tipo La Corte o tipo Policías en Acción, y lo que es la telenovela, lo cual, ¿qué significa? Significa que hay un componente documental y un componente de ficción que se invisibiliza. O sea, está estructurado como una telenovela en las historias porque en función de las personalidades. ¿Qué quiere decir? Se eligen los participantes de acuerdo a un modelo, si se quiere, ficcional. El villano, el héroe, la chica sexy, explotando, digamos, características personales reales, pero estereotipándolas. Y ahí, digamos, vos dijiste la palabra clave. Un tipo de violencia es precisamente el transformarlos en estereotipos, porque para transformarlos en estereotipos, que siempre son peyorativos, los estereotipos siempre lo son, hay que recortar la realidad. Y la manera de recortar la realidad siempre es tendenciosa. Lo sabemos por los noticieros también, ¿no? Sí. O sea, todo recorte, todo... ¿Y el recorte es el mismo encierro o no? No, el primer recorte sería el encierro, pero los recortes lo hace por de pronto el director de cámaras cuando elige una u otra cámara, los resúmenes semanales, sobre todo los resúmenes semanales, lo que hacen es construir historias atractivas, tal cual las telenovelas, digamos, atractivas desde el punto de vista de ser interesantes cuando la vida cotidiana muchas veces no lo es. Y los personajes no son... A ver, la gente en la calle, en el mundo real, no es blanco o negro, salvo algún villano. Hay todo tipo de grises. Entonces, esto de construir estereotipos permite historias más apasionantes, vendidas como la realidad misma, lo cual provoca en el participante el que sea visto desde una visión sesgada y muchas veces, casi siempre, perjudicial, porque ahí está lo atractivo, ¿no? Como hay algo morboso, como diría Burke, que atrae, que le produce al espectador intriga, cierto placer. Sí, me parece fascinante, jamás había pensado esto. Bueno, nunca vi un reality, pero prometo, Marta, que me despertaste la inquietud y voy a verlo. ¿Y qué pasa porque sé de personas realmente muy, digamos, atrapadas por estos programas? ¿Qué pasa con el espectador? ¿Qué se genera? ¿Cómo interactúa? ¿No interactúa? ¿Qué pasa? Porque se genera por ejemplo, hay muchas personas que hablan de fulano, de mengano y de esto, o que toman partido o están a favor. ¿Qué pasa con el espectador? Sí, esto fue, de todas maneras, el formato ha ido variando, ha ido ajustándose a los tiempos y a la viveza, digamos, al estar más despiertos de los participantes que no firman ya cualquier cosa. Pero en un principio, y te diría que también ahora, una de las cosas que más atraen al espectador es la posibilidad de participar mediante el voto y ahora a través de las redes. Las redes le han dado un giro sumamente interesante. Entonces vos juzgás, vos podés premiar o castigar al participante. Si a vos no te gustó eso que viste y que vos tomás como la realidad, la pura realidad,
Esto también es un juego de herramientas del documental, que las cámaras similares a las cámaras de vigilancia, que vos ves que se mueven, que el sonido capaz que no es tan claro. Entonces todo eso te da esa sensación de espiar y de juzgar, premiar y castigar, ¿no? Digamos, el espectador se mete profundamente en ese mundo, como se mete en el mundo de las telenovelas. Ahora el espectador es más precavido y el participante es más precavido. Somos más críticos, pero de todas maneras sí. Y vos que sos una investigadora, ¿no? Me resulta muy interesante tu análisis. ¿Se puede hacer una lectura de la sociedad a través de estas participaciones, no solamente de los participantes, sino de los espectadores? Es decir, ¿qué se lee con estas calificaciones o estas votaciones o creo que se les llaman nominados, las nominaciones? ¿Se puede inferir algún tipo de conducta social o de parecer social o idiosincrasia o X características? Yo creo que hay como una necesidad de intervenir en mundos imaginarios que también tendrá que ver, habrá que hacer una lectura más profunda que yo en este caso no hice todavía, pero tendrá que ver con la realidad cotidiana y con la necesidad de entretenimiento y de escaparte de esa realidad cotidiana que capaz que no te da la participación. O sea, nosotros en la realidad no podemos castigar a los malos, a los que nos parecen malos y premiar a los buenos. Eso te lo da la fantasía del reality show. Uh-huh. Entonces yo creo que esa participación activa, eso poder cambiar los destinos, es como un poco estar en control, la fantasía de estar en control, ¿cierto? De cómo sigue la cosa. Se leía. Yo en general no veo los reality, pero sí sigo la evolución en las redes. Y lo que se veía es esto. No, pero premiémoslo. Entonces, y ahora más infantil que en otras ediciones donde se premiaba el juego. Ahora se premian las buenas acciones. Estamos necesitados de buenas acciones. Claro, sí, aunque sean de mentira. Claro. Aunque sea una cierta ficción, digamos, queremos eso. Así que sí, votaciones multitudinarias, gente que ha gastado un montón de dinero, que vos decís, pero Dios mío, capaz que se ha gastado medio sueldo en esto de... Sí, me mirás con esa cara así como de asombro, pero sí, como una inversión muy grande que es entendible no solo desde cierto fanatismo que puede haber, sino de esta necesidad de que todo sea más blanco o negro. Claro, y también, como decís, como la fantasía de la participación también, ¿no? Y de estar en control, por una vez estar en control de algo, de la evolución de algo. Bueno, creo que vamos a cerrar el programa ya dentro de unos minutitos, pensando y reconfigurando algunos preconceptos que teníamos, al menos a mí me va a pasar eso. Bueno. Y Marta, antes de despedirnos, me gustaría saber qué proyectos tenés, y en qué estás trabajando en este momento. Mira, yo escribo regularmente, digamos, o sea, porque participo en talleres regularmente, así que por lo menos una vez cada 15 días eso termina con una pequeña obra, digamos, un cuento o algo así. Y como expectativas tengo presentada en el Fondo Nacional de las Artes, compitiendo por el premio literario, digamos, no expectativas de ganar, pero por primera vez me jugué a presentar una novela corta. Son aparte de esto. Páginas. Sí, muy bien. Pero no está escrita hace bastante y siempre la había cajoneado. Y bueno, ahora la resurgió. ¿Le seguís sacando lustre? ¿La seguís limando? La seguí limando. Las rebarbitas que eso es también le sacás brillo. Sí, porque antes no podía rever nada de lo que había escrito. ¿Salió o no salió? Así. Y ahora aprendí un poco a corregir, a rever. Sí, está corregido. Qué bárbaro, qué bueno. Así que bueno, lo nuevo no es tan nuevo porque es una revitalización de... Bueno, va a ser nuevo pero... para tus lectores. Sí, y además el hecho de estar en el camino. Para mí no es tan importante ganar el premio, que es significativo a nivel dinero y a nivel difusión, sino esto de mostrar, de producir y mostrar, que es como tirarlo al mundo. No ser y ver qué pasa. Claro, y ver qué pasa. Sí, una forma de exponerse, ¿no?
cierta al audacia. otro. Sí, una Claro. muy gran audacia. Bueno, llegamos al final del programa, Marta. Mil gracias. Bueno, Adriana. y yo también te agradezco que hayas venido esta tarde acá a Radio Caput y seguiremos en contacto. Claro, por supuesto. No sé si le querés dejar un mensaje a los oyentes. Bueno, no, nada, los invito a leer el libro y también, hay toda una producción girando ahí por las redes, que si les interesa algo de lo que hablamos específicamente, ahí estoy dispuesta a contestar también preguntas. Repetimos, Un cielo oscurecido, Marta Casale. Una gran producción, no solamente de ficción, sino también teórica y de difusión, de divulgación. Así que, muchas gracias a nuestros operadores de hoy en Radio Caput y que tengamos todos una buena semana. Eso, una gracias. semana buena para todos. Gracias. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia. Las noticias en tu celular.